Buenas noches a todos nuevamente, colegas. Disculpen las complicaciones de tipo tecnológico, que es algo que tengo, yo creo que en mi DNA. Siempre que hay algo electrónico entre la audiencia y yo, algo pasa. Entonces, muchas gracias al comité organizador y vamos a hablar sobre principios y requerimientos para la mínima invasión. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación y desafortunadamente quisiera compartirles una triste noticia: el fallecimiento apenas el día 20 de mayo del doctor Alejandro Ríos Leal, quien era el último de los miembros fundadores de AO en México y que, pues caray, es una noticia triste y mi más profundo pésame para su familia. Déjenme que les cuente algo más de historia que puede sonar recidivante por la estupenda presentación del doctor Aguayo, porque en 1950 un jefe de residentes en la Universidad de Basilea, Hans Wilhelm, se enteró que en urgencias había un residente con una fractura de tibia, un tal Martin Algeber. ¿Qué le hizo con esa fractura de tibia? Bueno, esta era la preoperatoria y le dejó abrir con una reducción abierta y fijación interna para operarlo con 3 anclajes. Seguramente que tenía algo particular en contra de Martin Algeber, porque lo dejó con 2 centímetros de acortamiento y 15 grados de rotación externa. Esta rotación externa iba a acompañar a Martin Algeber por el resto de su vida, sin sospechar que años después Martin Algeber y Maurice Müller formaban el grupo de estudio para la fijación interna, la O, y Hans Wilhelm siempre estuvo ahí con ellos. Esto definitivamente no es una mínima invasión. Un año después, por ahí, 75 pacientes fueron reducidos de manera abierta con este tipo de osteosíntesis y el cirujano fue un tal Maurice Müller. A pesar de todas las ventajas que había, esta era una osteosíntesis a todas luces inestable y no constaba que fuera una mínima invasión. Sin embargo, rebeldes sin causa va a haber siempre. Y Alexander Boyce en St. Gallen empezó a hacer cosas extrañas. Que es un implante extraordinariamente útil y versátil todavía el día de hoy, operó haciendo que todos los fragmentos no fueran tocados, no fueran acomodados, y algo que era impensable, dejó orificios de la placa vacíos, que era casi una herejía. Para sorpresa de todo el mundo, el paciente hizo una estupenda consolidación secundaria bajo condiciones de estabilidad relativa. Esto fue una mínima invasión. Yo creo que fue, si no una mínima invasión, fue la primera osteosíntesis biológica que ya lo vimos también, que siguiendo los preceptos de Kuntscher, el enclavado intramedular siempre ha sido una mínima invasión y sin interrogaciones esto lo sigue siendo. O vamos a contar que el genio de Kurgan, Allende los Urales, Gabriel y Lizarov, con su método de fijación externa, esto es una mínima invasión. Pues caramba, me ponen difícil la situación, porque cuando los dibujantes operan, quedan exactamente muy bien y muy bonitos como esto. Cuando el cirujano traslada lo que ha sido plasmado en un dibujo al tejido vivo, las cosas ya no son tan bonitas ni son tan biológicas como parece ser en este caso. Este era un paciente mío, por cierto. Entonces, en esta fragua que yo tuve el privilegio de formarme en el Centro Médico Nacional, en el Hospital de Trauma, este era el tipo de estabilidad reabsoluta para la fractura del fémur, y a pesar de esto, noten ustedes cómo existe un callo de fractura, así es que ni siquiera podíamos lograr una estabilidad absoluta en verdad. No era definitivamente una mínima invasión. ¿Qué habría que hacer? Volver al pasado y ver hacia el futuro por el Minimax. El profesor Weber, que junto con Brunner tenían este concepto de una mínima cantidad de metal para obtener un máximo de estabilidad y biología respetada. ¿Dónde estudiamos MIPO? Con los conceptos de Lizarov, en el libro clásico de Kuntscher, que yo me congratulo de tenerlo, o del libro de Brunner y Weber de osteosíntesis biológica. Hoy, en el 2012, se publicó la segunda edición expandida de MIPO, de Minimal Invasive Plate Osteosíntesis, donde tuve el honor de participar como coautor. ¿Qué pasa ahí?
El concepto, el mantra de San Galen era colocar una placa en puente, no tocar esta zona porque era tierra sagrada y lo sagrado no se anda tocando porque sí. Es entonces que hay distintos tipos de abreviaturas y todos significan lo mismo. Con el clavo, con la fijación externa, con la mínima invasión de osteosíntesis, MIS con Minimal Invasive Surgery, MIPO con Minimal Invasive Percutaneous Plate Osteosíntesis, un poco largo de decir, hasta ahora llegar con el MIPO con una sola P de Minimal Invasive Percutaneous Osteosíntesis con un denominador común, la mínima agresión y un prerequisito indispensable que es la reducción de la fractura. Esto es con una fractura supracondilia del tercio distal, obviamente del fémur, con un control de daños con figador externo, con una LIS colocada de manera experta, muy bien en este plano, aunque no de ejes lo suficientemente alineada, y con un pequeño defecto de reducción. Tratamiento, pues, siempre va a ser el diagnóstico de la fractura, la planificación preoperatoria, la posición, el acceso quirúrgico y la implementación de un control radiológico ya con arco en C o bien con radiografías, la reducción, que es lo más importante de cualquier fractura, directa, indirecta, abierta o cerrada, para después mantenerla bajo control de imágenes y posteriormente hacer la fijación. Esto con cualquier fractura. Esto es lo que empezamos a pagar el noviciado nosotros en el año 82-83. Esto fue una fractura solo de tibia, que no lesionamos al peroné, porque a veces, se fracturó la tibia, vamos a fracturar el peroné para que le aprenda a ayudar al hermano. Le colocamos una placa muy larga, eso sí, pocos tornillos arriba y abajo, y como esta era una señora que vivía en la vecindad del Hospital de Trauma de Lomas Verdes, y en aquel entonces todavía había campos sin urbanización, pisó en un campo de labranza y pasó esto. Por lo tanto, la MIS no significa una mínima reducción, una fijación insuficiente, pero eso sí, a través de pequeñas incisiones. La Minimal Invasive Surgery o cirugía mínima invasiva es el acceso a través de pequeñas ventanas de tejidos blandos, con un mínimo trauma a través de una reducción indirecta, y si hacemos una reducción directa, sería a través del mínimo trauma adicional, y eso sí, con implantes que dejen la menor de las huellas posibles en el hueso. Para hacer esta reducción, contamos siempre con el cervicial reductor o distractor grande, porque lo mismo distrae que comprime. Pero es esto que está desarmado seguramente en muchos hospitales y que habrá alguien todavía de esta vieja guardia que lo sepa armar. O el fijador externo, que ahora se utiliza mucho como control del daño. ¿Qué pasaba con el distractor grande? Que los ejes no eran corregidos, pero sabiendo manipular cada una de las partes se pueden alinear los dos ejes que aquí no lo están. O con un fijador externo se podía a través de una situación exterior alinear la fractura y colocar la placa por mínima invasión. ¿Qué pasaba entonces? Que el fijador externo pasó de ser solamente un ayudante para el politraumatizado con una fractura de acetábulo y pelvis, con una fractura del fémur, con una fractura del otro fémur, que claramente se trata de un paciente politraumatizado. A pesar de las ventajas, pocos cirujanos estaban de acuerdo con que fueran aplicados en el plano sagital. Así pues, si teníamos la gran ventaja de haber colocado un fijador externo en el plano lateral, habíamos logrado tan buena reducción que había que perdurarla o conservarla colocando un fijador externo sagital ante la vecindad de una obvia fractura expuesta. Fíjense cómo al quitar el fijador lateral y ponerlo sagital, habiendo esto colocado una placa por encima, lo cerca que está de la fractura expuesta y de los orificios del fijador externo lateral, con la obvia posibilidad de complicaciones infecciosas. Las heridas del fijador externo quedaban peligrosamente cerca del sitio donde se hacía la incisión para la cirugía definitiva. Por lo tanto, el fijador externo sagital es un método que, si bien deja esas huellas, atrapa momentáneamente el mecanismo extensor, pero vean ustedes el grado de separación que tiene para poder hacer la mínima invasión a través de un método de fijación externa como reducción. Esto es lo que pasaba entonces. El fijador sagital se colocaba en la tibia, sí,
hacíamos una incisión proximal, deslizábamos la placa, hacíamos inclusive la colocación de un tornillo percutáneo para tener este tipo de resolución quirúrgica con este tipo de aperturas múltiples que mi profesor, el doctor Julio Ramos, decía, gordo, ¿y para qué haces agujeritos pequeños? Y si juntas todas las incisiones, es igual que hicieras una incisión grande. Esta manera de pensar rápidamente fue abandonada porque una cosa importante era no quitar el sobre, la envoltura de tejidos blandos que daban circulación extra, si bien con mejores resultados anatómicos, esta fue por mínima invasión. Esto es lo que pasaba, que aún en la consulta externa y con los puntos puestos, el paciente estaba con una movilización precoz. Este fue un caso que fue icónico para mí, fue formativo. Esta mujer politraumatizada, trauma craneoencefálico, trauma de tórax, abdominal, fractura de pelvis, fractura de fémur, rodilla flotante, fractura expuesta de la tibia. Esta fijación externa sagital, queríamos arreglarla un poco más porque estaba groseramente desplazada, pero como era un método de fijación de control de daños, vamos a tomarle una mejor radiografía y, oh sorpresa, tener una fractura intracapsular. Entonces nos dimos a la tarea de atacar la fractura intracapsular, después hacer una apertura distal dejando el fijador externo sagital y un joystick como se ve en la parte proximal, deslizar la placa submuscularmente, atacando a través de esa incisión distal de frente, un tornillo distal y proximalmente, suturar, y este es el aspecto que tenía, pero en el control radiológico postoperatorio, si bien la fractura de cadera estaba bastante bien, noten ustedes que la fractura no estaba ni remotamente reducida, es más, estaba del lado equivocado de la placa. Esto, a cabo de 3 meses, empezó a pensarse que algo mágico estaba pasando, y vean ustedes al año cómo el abrazo del hueso sobre la placa era el triunfo de la biología sobre la mecánica. Esto fue algo que hizo cambiar mi concepción de la mínima invasión. Hoy en día no me permitiría yo dejar una fractura así de desplazada con un implante tan rudimentario. Y digo rudimentario porque fue una DCP muy larga, de esas que existían muchas en el hospital, porque nadie les daba el uso. Si bien es cierto que en extremidad inferior era muy frecuente, en extremidad superior no lo era, y en especial en el húmero. El húmero, como un método de fijación externa de control del daño, lográbamos una bastante correcta alineación y hacíamos lo que William Belangero nos enseñó, el deslizamiento submuscular de una placa, que es una DCP normal, humilde, barata, pues, merecedora de cualquier clínica periférica, para que pudiéramos deslizarla submuscularmente sin dañar el radial, distal y proximal, después con la fijación y después el resultado posoperatorio inmediato y el resultado a largo plazo, sin lesión de radial. Esta es cortesía de mi compadre, el doctor Edgardo Ramos, una fractura de la clavícula en un motociclista de esos de hueso colorado que había tenido 4 meses atrás una lesión sacroiliaca y de pubis, una lesión de pelvis, y ahora se estrenaba con esta fractura de clavícula. La fractura de clavícula es pintada aquí en el paciente, puede hacerse con una placa de reconstrucción previamente amoldada o con una placa anatómica, que en este caso se contaba con ella. Se hacía la tunelización de lateral hacia medial y se introduce la placa de medial hacia lateral sobre el túnel que ya está hecho con esa pinza de Kelly. Un esquema, cómo se hace la colocación de uno de los guías de atornillado para deslizar submuscularmente y posteriormente en la parte más lateral 2 tornillos en esta posición para después por tracción empezar a hacer una mejoría de colocación de la placa haciendo las correcciones debidas aquí ayudados con una pinza de Kelly para no doblar el guía de tornillos. Así pues, se colocaban ahora otros tornillos mediales y se completaba la fijación con 3 tornillos de cada extremo con una reducción bastante satisfactoria, como se ve aquí en el postoperatorio inmediato y en el control radiológico. Nadie sospecharía que esto fue por mínima invasión. Y menos que esto fuera en el primer día, este es el paciente.
O bien podíamos hacer la reducción con implantes. Este es otro caso interesante, que es una fractura multifragmentada del peroné con un gran fragmento posterior y malleolo medial. Vean ustedes las condiciones lamentables de la piel. Esto se trató mediante una aguja que era para indicar solamente dónde estaba la superficie articular. Una vez que se dejaba la aguja ahí en la superficie articular, se hace la incisión en la porción lateral. Afortunadamente, en la porción distal del peroné no hay daño. Se coloca una spring plate o una placa de Weber, que es una de tercio de caña aplanada con unos ganchos distalmente, para posteriormente colocarle una pinza de Kelly proximalmente, sin abrir, solamente para que entrara la pinza de Kelly, dar distracción y paulatinamente, con control radiológico, esto se llevó a la longitud adecuada con una muy buena congruencia, como se ve en esta radiografía, en la porción distal del peroné, se fija proximalmente y está lista la primera parte. ¿Qué hacer con ese canto posterior? 100% quirúrgico, tanto por su tamaño como por su desplazamiento. Con esas condiciones de piel, era muy arriesgado colocar una pinza, incluso percutánea. Pero si colocamos un tornillo de compresión que es perpendicular al plano y al trazo, eso no le va a hacer ningún efecto reductor. Si hacemos lo que sigue, un orificio de deslizamiento en toda la tibia anterior, colocamos un tornillo de 4 o 5 de compresión con orificio de roscado en el fragmento que está desplazado, y en el momento de apretar ese tornillo, mágicamente ese fragmento se reduce y es una reducción por implante. Es decir, que este es el resultado posoperatorio. Vean ustedes la congruencia articular, y esto, al no estar colocado el tornillo perpendicular al plano y al trazo, por un esquema que viene en el mismo manual de osteosíntesis, para ver qué pasa si nosotros no colocamos perpendicular al plano y al trazo. Ese trazo, cuando tome contacto con el orificio de rosca, se va a desplazar hacia abajo. Y eso fue la idea genial que se le ocurrió a mi compadre para poder realizar este tipo de reducción. Este es el primer día de posoperatorio, se quitaron los vendajes, ninguna de las heridas se había suturado, y las ampollas nunca fueron reventadas, no se hizo flictenolisis, y vean ustedes la maravillosa respuesta del tejido blando cuando no es violado. 3 meses después, radiológicamente, como había dolor en la parte medial, se quitó el malleolo medial, se reinsertaron los ligamentos y el paciente evolucionó satisfactoriamente. ¿Qué pasa con una fractura de este tipo en un preadolescente que todavía tiene abiertas las fisis, un clavo intramedular? Hoy en día podemos contar con el lateral femoral nail, pero no deja de irrumpir en una fisis. Por lo tanto, la tracción, que dice que el cirujano cuando no da de martillazos, da de jalones. Bueno, pues sí, la tracción puede ser con alguien no musculado, como mi amigo Rodrigo Pesantes, o con alguien más musculado o haciéndole montón al paciente, para poder tener este tipo de descabalgamiento. Por fuera se puede hacer una reducción y ven ustedes que es una placa DSP también normal. Está colocada submuscularmente y ahí está la porción que todavía falta de reducir. Se coloca un tornillo y se desplaza la porción proximal. Entonces se tira un tornillo y el momento de apretar es una reducción por interferencia. Este es el resultado inmediato en el control radiológico y este es el resultado final posoperatorio y consolidado. Es una placa LCDCP, Limited Contact Dynamic Compression Plate. Sin embargo, juguetes nuevos siempre va a haber, y todos estos pueden ser aditamentos para ayudarnos a hacer MIPO. Pero si queremos tenerlo, no va a ser en este sexenio, porque ni en francos suizos, ni en euros, ni en dólares, y no somos rusos, no vamos a poder comprar todos los aparatos o todos los juguetes nuevos, así es que prepárense para emociones fuertes. ¿Qué pasa entonces? Con instrumentos básicos como que ya los tenemos, como la tracción manual o por mesa de tracción, con un fijador externo, con un distractor, con un reductor de puntas del equipo de pelvis, con pinzas de reducción percutáneas tipo de puntas, como las pinzas de reducción
de pelvis, con joysticks o con brazos de palanca, con reducción por implante o con un separador de Hohmann o con tunelizadores, podemos con menor costo hacer igual de instrumentos convencionales, implantes convencionales para un mejor resultado a muy poco costo. Estas son las pinzas de reducción de puntas. Este es el gancho de cuello, el empujador o el pusher que tenemos del equipo de pelvis. Aquí en una temible fractura subtrocantérica, jugando al gato y al ratón a que empujo y jalo para reducir percutáneamente. O esta es una fractura supraintercondilia que vamos a reducir con los viejos preceptos, con la pinza de reducción, visión directa de la articulación, reducción abierta, perdón, se reduce la articulación y prolongándonos y un poco proximal, estas mismas pinzas ayudan a reducir esa porción supracondilia para tener ese resultado posoperatorio inmediato, pero con una LCP distal fémur derecha de 14 orificios en el posoperatorio inmediato y posteriormente ya consolidada. ¿Qué pasa? Cuando es una fractura sencilla, vamos a decirle, y fresca, esto se puede hacer percutáneamente. Esto parece que estamos jugando a tirarle un tornillo así a ciegas. Cuando se hace con intensificador de imágenes, estamos tirando un tornillo en compresión. Para una vez puesto deslizar una placa DCP estándar previamente amoldada, con este resultado quirúrgico postoperatorio hasta estético. Otra temible fractura subtrocantérica. Ni la tracción con la más profunda de las tracciones logra quitarle ni el varo ni la flexión. Se hace una pequeña abertura a nivel del sitio de la fractura, se introduce una pinza de reducción de puntas, pinza de reducción que ahí está la referencia bibliográfica, para que nosotros se vea así en el intraoperatorio, esta pinza que está esperando que sea usada en este tipo de modalidad, para que durante toda la colocación del clavo cefalomedular obtenemos un resultado en API lateral posoperatorio, consolidada y la comparación en ejes. También estas cosas servirán así, desde un separador de Hohmann hasta los tornillos de Schanz. Esto es lo que pasa con una prótesis proximal obviamente de cadera, con una fractura transversal del tercio medio condistal. Se coloca el Hohmann a través de una pequeña abertura, se introduce como si fuera un calzador, ya con el clavo distal de fémur avanzado, y una vez que se da la reducción, se determina de introducir. ¿Qué pasa con las tibias? Este es un masculino de 38 años. No sé por qué ponemos siempre si es masculino o femenino, como si el hueso de la mujer no consolidara igual que el del hombre. Pero bueno, es un paciente de 38 años en un accidente automotor, lesión vascular previa en esa misma extremidad, fractura cerrada y neurovascular sin alteraciones. Y es una fractura que es el primer paso, el diagnóstico y la clasificación. Es una 42, A, porque son trazo simple, A1 porque es espiroidea, y punto C minúscula porque ahora es la nueva clasificación del extremo distal de la tibia. Esta es la extremidad izquierda, superficie medial y lateral. Después se preparan ambas piernas para comparar longitudes, ejes, rotaciones. Noten ustedes cómo está más corta la extremidad izquierda, que es la fracturada. Se hace el amoldado intraoperatorio sobre la piel de la pierna correspondiente sana y se amolda. Se verifica el amoldado del implante sin sobreamoldar sobre la radiografía. O se puede hacer preoperatoriamente. Aquí el doctor Edgardo Ramos haciendo el amoldado preoperatorio en un modelo de pelvis o en un modelo de húmero, preoperatoriamente un día, o preoperatoriamente en la sala de operaciones. Se pueden meter los modelos de plástico de los cursos de AO para que se esterilicen, y mientras se está lavando el paciente, se está abriendo los demás equipos, el cirujano puede amoldar una placa para tenerla lista. El tipo de anestesia, arco en C, de preferencia una mesa radiotransparente. Se hace la técnica mínima invasión con incisiones pequeñas. Se hace la introducción de lo curvo hacia lo recto, balanceando la cantidad de implantes. ¿Y con qué vamos a reducirla? Ahí esas pinzas de reducción son del equipo de pelvis, a través del implante sin reducir
y en el extremo derecho de su pantalla ya apretada la pinza. Control rotacional, se tira un tornillo de compresión percutáneo, se verifica en comparación final, se suturan las heridas una vez que se han puesto los tornillos que complementan la osteosíntesis con este resultado posoperatorio, 4 semanas, 9 meses clínicamente, 7 años radiológica y clínicamente. Pues, ¿dónde quedó entonces el mantra de San Galen? El mantra de San Galen de Alexander Boyce. Esto era territorio sagrado y lo sagrado no se debe de tocar. Y ahora me enseñan que hay que hacer una pequeña incisión para meter una pincita, para una reducción con un gancho, en fin, ¿dónde queda esto? Cuando es un trazo simple, está correcto. Es correcto introducir así pequeños aditamentos para no dejarle toda la responsabilidad mecánica a la fractura. Entonces, en un trazo simple está permitido. Pero, ¿qué pasa con el extremo de las placas estándar? Son romos, tanto en la DCP como en las primitivas LCP o las LCP de primera generación. Ahora tendremos estas que son de última generación, cuya punta ya aparece una lanza. Pero si no, estos son instrumentos de carpintería. Finalmente somos carpinteros caros. Estos son formones que se les ha quitado el filo para poder hacer una tunelización. Ahí, haciéndose la distal proximal, para posteriormente introducir la placa de proximal a distal de una manera bastante cómoda. Esto es lo que puede pasar. Un femenino de 36 años con una fractura de tobillo ipsilateral, de una fractura también por torsión tipo A1, con la estrechez de un conducto medular angosto y parece que tenía cierta deformación previa a la tibia. Por eso no se escogió un clavo, porque además de esas cuestiones de tipo anatómico, tenía una fractura del extremo distal, o sea, del tobillo, que impediría el apoyo de peso precoz, que sí daría el clavo. Entonces se seleccionó una DCP estándar de 10 orificios para poder hacer de esta una... No me digan que ya empezó esto a quererse pelear conmigo. Así es, damas y caballeros, es el complot que me estaba esperando desde el principio. No sé qué pase, no me obedece más. Y bueno, si me quieren creer, lo mejor estaba por venir, pero Dios en su infinita sabiduría y misericordia los ha librado de ver más herejías, y prometo firmemente nunca más pecar y tenerles grabada la correspondiente sesión y que la puedan ustedes disfrutar. Mil disculpas, tocayo, mil disculpas a todos ustedes. ¡Ah! ¡Volvió! Disculpen. Dios en su infinita misericordia me permitió terminar esto. Entonces, aquí tenemos qué pasa. Se preguntarán, este es el posoperatorio inmediato. ¿Por qué los tornillos son divergentes en la tibia? Porque si son paralelos, fácilmente se pueden desanclar. Pero si son divergentes, es mayor la cantidad de hueso y no se puede desanclar. A 4 y 6 meses, a 4 y 7 años sin intereses, radiológica y clínicamente, tanto la rodilla, la tibia consolidada y el tobillo también. Será pues importante no contar con un intensificador de imágenes o con una mesa de tracción. Ya vimos que esto no es precisamente lo que más importa. Si lo tenemos, qué bueno. Y si podemos utilizar una mesa de fractura también. Pero si no, hay una mesa de tracción portátil que es el distractor grande. También se puede hacer en una situación idónea una pierna que es la fracturada en un plano más superior y la pierna sana en más inferior para poder tomar la lateral y panear todo el fémur completo en el caso de que sea una fractura femoral. Para en este caso, 73 años, el doctor Carlos Sánchez me hizo el favor de invitarme a su hospital allá en Córdoba. Excelente café y excelentes personas. 9.4 hemoglobina. El anestesiólogo estaba sobornado porque a pesar de no tener 10 de hemoglobina, nos dio la anestesia. Es un hospital local, había arco en C, pero no hay mesa de fracturas. Y mesa radiotransparente sí había. Esto es en el 2019, prepandemia.
Miren ustedes el implante olvidado. Bendito sea Dios que todavía existe esa placa angular de 95, aunque haya algunos de los residentes o médicos incluso ya recibidos, que no hayan tenido esta placa ni siquiera en la mano. Se tienen calcos, se hace la preparación, el calco preoperatorio. La hoja es 50 porque solamente es un método de anclaje. La reducción se puede hacer a través del implante o con un joystick, como es el caso proximalmente aquí. Ahí la vista intraoperatoria. Los dos tornillos proximales, se quita el joystick, se coloca un tornillo distal una vez dada la longitud, se colocan tornillos divergentes que además son tornillos de reducción, y este es el postoperatorio sin suturar. Este es el postoperatorio inmediato, AP lateral, 3 meses, 6 meses sin intereses. Doña Juanita caminando tranquilamente con su aditamento. A 1 año y medio, la consolidación es biológicamente hermosa. Radiológicamente también corresponde un poco de hipertrofia de las heridas, pero este es lo que le importa a doña Juanita, el caminar sin asistencia externa. Y doy gracias a que Carlos Sánchez me sigue invitando a este tipo de cirugías que me permiten usar esos instrumentos del pasado que con métodos actuales pueden ser tan o más nobles que esto. La osteosíntesis mínima invasiva no requiere del implante último modelo. Una LCP distal fémur derecha de 14 orificios. Lo que necesita no es un implante último modelo, sino un cirujano último modelo, que aún con implantes tradicionales, pero haciendo un calco preoperatorio, la planificación preoperatoria, puede obtener este tipo de resultados. Y yo les estoy sumamente agradecido por la paciencia que me tuvieron. Estoy a sus órdenes y que tengan buena noche. ¿Tocayo?